Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar coordinado por el programa de microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud. Antes de cederle la palabra a la profesora Liliana, quisiera recordarles que ustedes pueden hacer preguntas a través del chat en vivo de YouTube. Entonces cedo la palabra a la profesora Liliana Bueno. Dani, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Pues estamos realmente muy entusiasmados y muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes este espacio. En la tarde de hoy queremos agradecerle a la doctora Diana Carolina Pimentel Betancourt por querer compartirnos los resultados de su investigación, de su tesis de doctorado que fue laureado en la Nacional de Río Cuarto en Argentina. Entonces, pues les cuento que Diana Carolina es del Quindío, es de Armenia, es egresada de la Universidad del Quindío precisamente del programa de química, y pues nada, queremos escucharla. Hemos tenido la fortuna de encontrarnos en algunos espacios, especialmente el año pasado en los clubes de ciencias que organiza Tecnoparque, y allí tuvimos la experiencia de conocernos, de trabajar juntas en torno a la microbiología, que nos permite indagar y acercarnos a tantas temáticas. Entonces, era una breve presentación de la doctora Diana Carolina, y a partir de este momento ya los dejo en manos de su bonito trabajo, de su muy, muy hermoso trabajo. Entonces, Diana, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Liliana, por la presentación, y gracias pues al programa de microbiología por la invitación y por la oportunidad de compartir la investigación que he realizado con todos ustedes, que fue enfocada pues al área de microbiología. Bueno, la charla va a tener una parte de introducción, luego una parte de la metodología, resultados y por último la conclusión. Eso relacionado con toda la parte que fue la investigación. Luego de eso me gustaría compartir con ustedes algunas investigaciones o líneas de investigación actuales que se están realizando en el área de la microbiología. Entonces, bueno, el título de esta investigación fue la obtención y el empleo de sustancias naturales derivadas de Aquiroclines satureoides para el control de Paenibacillus larvae, patógeno de abejas. Para empezar, la abeja melífera o abeja doméstica es la especie de abejas con mayor distribución a nivel mundial. Es originaria del continente europeo y africano y su nombre científico es Apis mellifera. El papel más importante que cumple la abeja es la polinización, ayudando de esta manera al sostenimiento de la biodiversidad y a garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial. Estos insectos, esta abeja, se encuentra dentro de los polinizadores más importantes por su alta especificidad floral. Esto se debe a que estas abejas visitan un solo tipo de flor hasta agotar todo ese recurso nectario antes de continuar con otra especie. Y son muy eficientes en el proceso, que se debe a la alta capacidad de comunicación que tienen estos insectos entre ellos, por ejemplo, mediante el lenguaje de la danza, que permite decirle a las demás abejas de la colonia la ubicación exacta de la fuente de alimento. La apicultura es una actividad muy antigua que en la actualidad tiene un papel muy importante a nivel social y económico, ya que permite la fomentación de nuevos empleos y la comercialización de los diversos productos que se obtienen de la colmena, que son utilizados en la industria alimentaria y para la fabricación de productos terapéuticos. Actualmente, la situación de las abejas es muy preocupante por la disminución de estos insectos polinizadores a nivel mundial, síndrome que se conoce como el despoblamiento de la colmena y que es ocasionado por estos diversos factores que actúan de manera sinérgica, aumentando la mortandad y causando una disminución del rendimiento y del bienestar de estos insectos. Con respecto a las enfermedades apícolas, tenemos que estas son provocadas por hongos, bacterias, virus, parásitos. Tenemos las que afectan a la abeja adulta, donde encontramos con mayor nivel de importancia por el grado de prevalencia la varroasis,
que es una enfermedad provocada por un ácaro Varroa destructor. Y tenemos las enfermedades que afectan a la cría de abeja, que tenemos dos que son producidas por hongos, que son la cría de piedra y la cría de cal, y con mayor nivel de importancia tenemos la loquia americana. Es una enfermedad de tipo bacteriano. Esta enfermedad, loquia americana, es producida por Paenibacillus larvae. Es una bacteria gram positivo, productora de esporas, las cuales son la forma infectiva, y estas esporas son muy resistentes a las altas temperaturas, a los productos químicos, y pueden permanecer viables por más de 35 años. A pesar de su nombre, loquia americana, esta es una enfermedad que se encuentra distribuida en muchos países a nivel mundial. Es la más destructiva y extendida de todas las enfermedades bacterianas de la cría de abejas. Fue detectado el microorganismo por primera vez en los Estados Unidos en el año de 1989. Y debido al alto grado de contagio, es una enfermedad de declaración obligatoria. Antes de empezar a hablar cómo se desarrolla la enfermedad, es necesario mencionar que el ciclo de vida de las abejas se desarrolla en 4 etapas, que son la etapa de huevo, de larva, de pupa, hasta llegar al adulto, que se demora, pues tiene una duración total de 21 días en el caso de las obreras. Esta enfermedad afecta o interrumpe este ciclo al afectar el estado larval. La infección se produce en el primer día de este estado. Las larvas que son más susceptibles son las que tienen menos de 36 horas de vida. Y los síntomas de la enfermedad los podemos empezar a observar en el estado de pupa, cuando la celda ya es operculada por las abejas. Ahorita sí, ¿cómo es el modo de infección de este microorganismo? Pues lo podemos dividir en 2 etapas, una etapa no invasiva y la otra etapa invasiva. Todo empieza cuando las larvas ingieren alimento contaminado con esporas de esta bacteria, que es proporcionado por la abeja nodriza o por el desarrollo en una celda con contaminación previa. Luego estas esporas comienzan a germinar dentro del intestino de la larva. Esta célula vegetativa comienza a proliferar masivamente, generando aquí ciertas sustancias como péptidos antimicrobianos, con el fin de inhibir el crecimiento de cualquier otra bacteria competidora. Luego, pasando a una fase invasiva, entonces estas células comienzan a destruir el intestino de la larva y a dañar las uniones célula-célula hasta que causa la muerte de la misma. Cuando se agotan los nutrientes para la larva, cuando se agotan los nutrientes para esta bacteria, entonces empieza el proceso de esporulación, donde se producen millones de esporas, las cuales forman en el fondo de la celda una escama. Y las abejas, al querer retirarla, terminan diseminando estas esporas por toda la colmena, y esto lleva al colapso de la misma en muy poco tiempo. Algunos síntomas clínicos de la enfermedad que podemos observar en las colmenas es en los cuadros de cría, opérculos hundidos con perforaciones y de un aspecto grasoso. También observamos lo que se conoce como cría salteada o cría en mosaico, que es esta distribución anormal entre celdas vacías y celdas operculadas, si nosotros lo comparamos con un cuadro de cría normal, donde esa distribución de celdas operculadas es más uniforme. También una prueba que se realiza para diagnosticar esta enfermedad es la de la cerilla, que consiste en introducir un palillo en el fondo de la celda, y si observamos una masa viscosa que se estira más de 2,5 centímetros, es un posible indicativo de la presencia de este microorganismo. Como medidas de control, en un principio se usaron los antibióticos, como la oxitetraciclina, pero estos generan resistencia bacteriana. Además que no son efectivos para la espora, ya que actúan solamente sobre la célula vegetativa, enmascarando la enfermedad. Además que al tratarse de un alimento como la miel,
se prohíbe el residuo de este tipo de sustancias. Otra medida de control pues es la quema de colmenas y de todo el material contaminado, pero esto lleva a considerables pérdidas para el sector apícola y también pérdidas de estos insectos polinizadores. Por lo tanto, es necesario nuevas alternativas para el control de la enfermedad y una opción podría ser el uso de productos naturales obtenidos de plantas con propiedades antibacterianas. Estas plantas medicinales se han utilizado desde la antigüedad para tratar diversas enfermedades porque tienen varias propiedades, que se debe a la presencia de los metabolitos secundarios o los principios activos, que son todo este grupo de compuestos químicos como los taninos, flavonoides, alcaloides, entre otros, que son los que le proporcionan una actividad biológica a una especie vegetal. Con respecto a la actividad antibacteriana, varios autores mencionan que está relacionado directamente con el contenido de flavonoides. Sin embargo, no se conoce muy bien cómo es el mecanismo de acción de este tipo de principios activos sobre la bacteria y mucho menos se conoce cuál es el mecanismo de acción de los productos naturales. La especie vegetal que estudiamos fue Achiroclines satureoides, es conocida con el nombre de Marcela o de Viravira, es originaria de América del Sur y la podemos encontrar en varias regiones de Colombia. Algunos antecedentes de esta especie vegetal mencionan que sus actividades biológicas se debe principalmente al contenido de flavonoides. También se ha reportado que presenta actividad antimicrobiana frente a bacterias gram positivo y gram negativo y también frente a hongos. Y hay estudios previos con esta especie que encontraron que presenta actividad antibacteriana frente a P. larvae, este microorganismo que afecta a las abejas. Entonces, el objetivo de esta investigación fue estudiar la actividad antimicrobiana de los extractos de esta especie vegetal sobre el microorganismo y estudiar algunos aspectos relacionados con el mecanismo de acción de estos productos. Aquí podemos observar un esquema general de toda la metodología realizada en esta investigación, donde la primera parte se trató sobre los extractos y su actividad antimicrobiana. Lo primero que se hizo fue la obtención de estos, luego se evaluó su actividad biológica. Si presentaba actividad, se le realizó un tamizaje fitoquímico preliminar, un análisis por cromatografía en capa fina, luego un fraccionamiento por cromatografía en columna, y a estas fracciones obtenidas se le evaluó su actividad biológica. Luego se pasó a estudiar aspectos relacionados con el mecanismo de acción del extracto in vitro en abejas y larvas para determinar la toxicidad de este extracto y también la efectividad del mismo sobre larvas que estaban infectadas con la bacteria. Entonces, para obtener los extractos, se partió de un macerado hidroalcohólico de la especie vegetal, luego una extracción líquido-líquido con 3 solventes, que fueron hexano, tolueno y éter etílico. A estos extractos se le evaluó su actividad frente a la bacteria por la técnica de difusión en disco. Pasando a los resultados de esta primera parte, observamos acá en esta imagen el halo de inhibición que presentó el extracto hexánico sobre el microorganismo. Esto nos indica que este extracto tiene una actividad antibacteriana sobre esta bacteria en las diferentes cepas que se evaluaron, donde ese halo de inhibición estuvo en un rango de 2,3 a 3 centímetros. Los demás extractos no presentaron actividad antibacteriana, ni el extracto con éter etílico ni el extracto con tolueno, porque no observamos ningún halo de inhibición. Entonces continuamos trabajando con este extracto, donde se analizó fitoquímicamente con el fin de detectar la presencia de los principales metabolitos secundarios. Luego se le hizo un análisis por cromatografía en capa fina, un fraccionamiento por cromatografía en columna, y a las fracciones obtenidas se le evaluó su actividad biológica por la técnica de microdilución en caldo, donde se determinó una CIM y una CBM.
Estos son los resultados del análisis fitoquímico preliminar, donde encontramos presencia de flavonoides y esta especie ha sido reportada con mayor contenido de este tipo de principios activos que especies como Ginkgo biloba. También pues encontramos presencia de taninos, entre otros metabolitos. Entonces este extracto se analizó por cromatografía en capa fina, donde se observaron 5 bandas cromatográficas con diferentes factores de retención. Esto lo comparamos con estudios previos también realizados con este extracto, donde se observa alguna variación en la cantidad de bandas. Sin embargo, podemos observar alguna composición química que se mantiene constante. Esta diferencia que observamos puede deberse a muchos factores, como puede ser el lugar de recolección de la especie vegetal, la época, cambios climáticos, entre otros. Todos estos factores influyen en la especie vegetal y por lo tanto no tienen siempre las mismas propiedades biológicas. Luego, pasando a lo que fue la determinación de la actividad antibacteriana por esta técnica que mencioné antes, la de microdilución en caldo, donde se buscaba determinar una concentración inhibitoria mínima, es decir, una SIN. Esto quiere decir que buscábamos cuál era la mínima concentración del extracto que inhibía el crecimiento de esta bacteria. En esta técnica se utiliza un indicador de oxidorreducción, que fue la resarsurina, que nos permite observar el cambio de color. Este indicador cambia de azul a rosado y es cuando hay crecimiento del microorganismo. Entonces, esa mínima concentración fue la que no cambió de color y fue una SIN de 0,4 microgramos por mililitro. Este resultado pues, nos demostró que este extracto ejercía un buen efecto antibacteriano sobre la forma vegetativa del microorganismo a concentraciones relativamente bajas. También se estudió por esta técnica la SIN de las fracciones que se obtuvieron de la cromatografía en columna. Y el resultado fue que el valor de SIN fue mucho mayor que lo encontrado con el extracto. Entonces, de acuerdo a estos resultados, pues el extracto completo mostró una mejor actividad antibacteriana en comparación con estas fracciones. Y esto podría ser por una acción sinérgica que generan los diferentes compuestos que conforman el extracto hexánico. Luego, entonces, pasamos a estudiar aspectos relacionados con el mecanismo de acción. Primero se estudió el efecto en el crecimiento y en la germinación de la espora. Pero antes de evaluar el efecto del extracto, era necesario estudiar cómo era el crecimiento de este microorganismo en 2 condiciones, que fue con agitación y sin agitación, y utilizando 2 metodologías, que fue en varios tubos de vidrio, en varios tubos de ensayo o en un frasco de vidrio. Este microorganismo es de crecimiento lento, crece a las 48 horas y en condiciones de microaerofilia, es decir, con un 5% de dióxido de carbono. Además, necesita medios de cultivo muy nutritivos para su crecimiento. Entonces estudiamos cuáles eran las mejores condiciones. Y estos son los resultados de las curvas de crecimiento, donde están graficados los valores de densidad óptica con respecto al tiempo. Observamos acá en violeta los resultados para la metodología en tubo y en azul los resultados para la metodología en frasco. Pues de estos resultados podemos decir que la mejor metodología fue realizar los ensayos en tubos de vidrio de ensayo, porque esto nos permitió observar las diferentes fases de crecimiento del microorganismo y realizar el ensayo por un tiempo mayor, porque la otra metodología en frasco se contaminaba muy fácil por la apertura constante de este. Entonces ahorita sí pasamos a determinar cómo era el efecto de este extracto sobre el crecimiento de la bacteria. Se realizaron curvas control y curvas tratamiento, donde el extracto se adicionó
a una concentración de 1 microgramo por mililitro, que equivale a 2,5 veces la SIM. Se tomaron muestras a diferentes tiempos para determinar la densidad óptica, la presencia de esporas por tinción de verde de malaquita y el efecto del extracto en la germinación de la espora de la bacteria. Estos son los resultados de las curvas de crecimiento del microorganismo en presencia del extracto. Vemos en verde los resultados para el control y en azul los resultados para el tratamiento con el extracto. Se observó un comportamiento similar en ambas condiciones, que fue que el tratamiento con el extracto inhibió el crecimiento del microorganismo desde el inicio y durante todo el ensayo, porque esa densidad óptica permaneció constante a lo largo de todo el tiempo. Y además la velocidad de crecimiento se vio disminuida en un porcentaje mayor al 80%. De acuerdo a estos resultados, pues el extracto mostró un efecto inhibitorio del crecimiento de este microorganismo desde el primer contacto. Luego se estudió cómo era el efecto del extracto sobre la germinación de la espora de la bacteria. Observamos en esta imagen que el tubo A corresponde a la muestra control, donde se observa una turbidez abundante, lo que indica un crecimiento del microorganismo. Por el contrario, el tubo B corresponde a las muestras que eran tratadas con el extracto, donde no se observa esa turbidez, dando la apariencia de que no hubiera crecimiento. Sin embargo, cuando se tomaron muestras y se sembraron en placas de Petri con el medio adecuado, se observó para el control un crecimiento abundante en toda la placa, y por el contrario, en las muestras tratadas con el extracto se observaron colonias aisladas. Este resultado nos indica un efecto inhibitorio que produce el extracto sobre la germinación de la espora y también sobre la célula vegetativa. Luego se estudió los cambios en la composición de la membrana, donde se hizo un análisis de fosfolípidos de forma cualitativa y cuantitativa. Se hizo el análisis de ácidos grasos por cromatografía gaseosa. Se determinó la fluidez de la membrana de la bacteria por polarización de fluorescencia, el efecto del extracto sobre la morfología de la bacteria por microscopía electrónica de transmisión, y por último, el efecto sobre la producción de factores de virulencia como las proteasas por técnicas cualitativas y electroforéticas. Estos son pues los resultados del análisis de fosfolípidos. Mencionar antes que la membrana bacteriana es una bicapa lipídica formada por diferentes fosfolípidos. Entonces, para la extracción de estos se utilizó una mezcla de solventes de cloroformo metanol en las diferentes muestras. Y luego se realizó entonces una cromatografía en capa fina de las diferentes muestras comparadas con unos testigos para lograr identificar esos fosfolípidos. A partir de esta cromatografía se rasparon las muestras, los fosfolípidos que se detectaron, y se realizó una reacción con ácido y con otros reactivos químicos para poder cuantificar cuál era el porcentaje de esos fosfolípidos por espectroscopía UV visible, que es lo que está representado en este gráfico. Este ensayo pues, nos permitió conocer cómo era esa composición de la membrana de la bacteria, que estaba compuesta principalmente por fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina. Y de acuerdo a este resultado, pues el extracto no generó cambios muy visibles en la membrana de la bacteria, lo que estaría indicando que esta no genera una respuesta fuerte a nivel de membrana cuando está presente el extracto en las condiciones que nosotros evaluamos. Luego se analizó los ácidos grasos que conforman esos fosfolípidos por cromatografía gaseosa. Observamos acá los diferentes cromatogramas de la muestra control y tratadas con el extracto hexánico, donde se lograron identificar 5 ácidos grasos, y aquí está representado los resultados.
en esta tabla. Vemos que para el control el porcentaje de ácidos saturados fue de un 70% y para las muestras que eran tratadas con el extracto fue de un 75%. Este aumento pues no fue muy significativo estadísticamente y nos estaría indicando que el extracto no generó una respuesta fuerte a nivel de la membrana bacteriana. Luego se pasó a determinar la fluidez de la membrana por la técnica de polarización de fluorescencia. Esta técnica es muy interesante porque nos permite estudiar cómo responde la bacteria al estar en presencia de un agente estresante como puede ser un extracto vegetal. Entonces, en esta técnica se utiliza una sonda fluorescente que fue el DPH, que es difenilhexatrieno, que es una sonda que se ubica dentro de la membrana bacteriana, y si esta sonda puede moverse libremente y girar es porque la membrana es muy fluida y esa polarización de fluorescencia es muy baja si nosotros la medimos en un espectrofluorómetro. Por el contrario, si la sonda no se puede mover, es porque la membrana es muy rígida, la membrana de la bacteria, y por lo tanto esa polarización de fluorescencia es mayor. Entonces, bueno, de acuerdo a estos resultados, vemos acá que el control y la muestra tratada con el extracto a la concentración de la zinc tuvo un comportamiento similar, que fue una polarización cercana a 0,2. Esto nos estaría indicando que el extracto ayudó a mantener la rigidez de la membrana, que la membrana no se vio afectada en presencia de en esta concentración. Por el contrario, cuando el extracto se adicionó a una concentración mucho mayor, que fue de 5 veces la zinc, se observó una disminución de esa polarización de fluorescencia. Esto estaría indicando que a esta concentración la membrana de la bacteria es muy fluida. Bueno, de acuerdo pues a estos resultados, la zinc no afectó la fluidez de la membrana, por el contrario pues esta rigidez se mantuvo constante y posiblemente sea un mecanismo de acción que estén ejerciendo los compuestos, los principios activos presentes en el extracto. Luego se estudió el efecto de este extracto sobre la morfología de la bacteria. Se realizaron entonces ensayos de microscopía electrónica de transmisión. Esta primera imagen A corresponde al control al tiempo cero, donde se observa una morfología normal de la bacteria formando cadenas. Esta otra micrografía B corresponde también al control, pero al tiempo de las 72 horas, donde ya la bacteria se encuentra en una fase estacionaria y por eso empezamos a observar algunas células lisadas. Estas micrografías de abajo corresponden a las muestras tratadas con el extracto hexánico, donde se observa diferencia si nosotros lo comparamos con el control al mismo tiempo, ya que vemos internamente más claro que nos indica una pérdida del contenido del citoplasma. También observamos acá una ruptura de la membrana y de la pared celular. Se observaron malformaciones y también una polarización de ese contenido del citoplasma. De acuerdo pues a esas micrografías, el extracto causó daños de la pared celular y de la membrana bacteriana, ocasionando malformaciones y pérdidas de material citoplasmático, lo cual, concuerda con varias investigaciones que mencionan que un mecanismo de acción que tienen los compuestos fenólicos, entre ellos los flavonoides, es afectar esa membrana bacteriana y causar daños en la pared celular. Luego se estudió cómo era el efecto del extracto en la producción de proteasas. Las proteasas serían un factor de virulencia de la bacteria, porque podrían estar implicadas en la degradación de la larva.
Entonces, estos ensayos se realizaron de forma cualitativa en placas de agar leche, donde se hicieron pozos y se inoculaba el sobrenadante del microorganismo. Esta imagen A corresponde al control, donde observamos esos halos de proteólisis, y la imagen B corresponde a las muestras tratadas con el extracto, donde se observó ausencia de esos halos. Y la imagen C también corresponde al tratamiento con el extracto, pero cuando fue adicionado a la mitad de la fase exponencial, donde tampoco se observaron halos de proteólisis. Pues de acuerdo a estos resultados, el extracto estaría disminuyendo esta actividad proteolítica del microorganismo en las condiciones evaluadas. Y por último, entonces pasamos a los ensayos in vitro en abejas y larvas, donde se determinó una toxicidad y una efectividad del extracto sobre larvas que eran infectadas con esporas del microorganismo. Los resultados de la toxicidad sobre abejas adultas mostraron que el extracto, a la concentración que inhibe el crecimiento del microorganismo, no es tóxico para las abejas, porque el porcentaje de supervivencia estuvo por encima al 80%. Y es importante mencionar aquí que estos ensayos de toxicidad in vitro son muy necesarios para determinar si una sustancia es inocua o no, y poder determinar su utilidad práctica para ser aplicado dentro de la colmena. Estos otros resultados son de la toxicidad del extracto sobre las larvas, donde observamos que los porcentajes de supervivencia estuvieron por encima del 80%, y por lo tanto este extracto no fue tóxico para las larvas. Y por último, los ensayos de efectividad del extracto sobre larvas infectadas con el microorganismo. Estos ensayos, pues se contó con un stock de esporas del microorganismo. Durante 24 horas se hizo la infección de las, y en los días siguientes se alimentó con los diferentes tratamientos, incluido el extracto hexánico. Observamos entonces acá, pues en este gráfico, que el control de infección disminuyó ese porcentaje de supervivencia de las larvas por debajo del 80%. Por el contrario, la muestra tratada con el extracto, ese porcentaje estuvo o cercano al 80%. Entonces podríamos inferir que el extracto mejoró la supervivencia de las larvas infectadas de manera semejante al control negativo, donde las larvas estaban libres de las esporas. Y decimos que los compuestos activos del extracto pues estarían inhibiendo el crecimiento de este microorganismo y actuando de manera positiva sobre el mecanismo de defensa de las larvas, porque este extracto, además de tener propiedades antibacterianas, también presenta propiedades antioxidantes que estarían pues ayudando a la supervivencia de la larva. Como conclusiones, así pues muy generales, se evidenció la efectividad del extracto hexánico para inhibir el crecimiento del microorganismo y para actuar de manera positiva sobre larvas infectadas, mejorando la supervivencia de estas. De acuerdo pues a los resultados relacionados con el mecanismo de acción, este extracto causó daños en la morfología de la bacteria porque se observó pérdida del contenido del citoplasma y malformaciones, y esto estaría dando indicios de que el extracto estaría actuando a nivel de pared celular. Entonces este extracto pues representa una alternativa natural, inocua para las abejas y larvas, y prometedora para el control o la prevención de la loquia americana en las colmenas. Mencionar que esta investigación pues contó con la colaboración de varios grupos de investigación aquí en Argentina,
y también con un grupo de apicultura en España. Y bueno, ayer se celebraba el Día Mundial de las Abejas, como reconocimiento pues por toda la labor que realizan estos insectos en la conservación de la biodiversidad y en la producción de alimentos para la población. Entonces es muy necesario realizar estas investigaciones en cuanto a la sanidad apícola, no solamente pues destinadas a determinar, a diagnosticar una enfermedad y a evaluar su prevalencia, sino también a buscar nuevas alternativas para el control de las mismas mediante productos naturales, evitando como una alternativa al uso de agroquímicos, estas sustancias pues que tanto daño causan para el ambiente, para estos insectos polinizadores como veíamos en la presentación, y también pues para nuestra salud. Como mencioné al principio, pues a continuación les voy a compartir 3 diapositivas más relacionadas con investigaciones que se están llevando a cabo en el área de microbiología y que son pues muy interesantes. Bueno, los microorganismos pues es un mundo muy amplio, muy variados, están presentes en todos los ambientes, hasta en nuestro cuerpo, en los animales y plantas. Entonces tenemos bacterias que afectan a las plantas y algunas de estas bacterias pues afectan cultivos agrícolas de importancia. Algunos pues que observamos acá en esta presentación son de cultivos en Colombia. Entonces ahí estaríamos realizando muchas investigaciones en cuanto al diagnóstico, al aislamiento del microorganismo responsable y evaluando o utilizando productos naturales para hacer una prevención o un control de estas enfermedades, aprovechando también el recurso con que contamos al ser Colombia pues el segundo país más megadiverso del mundo y que hay una gran variedad de especies vegetales que presentan muchas propiedades y que todavía no se han estudiado. También, bueno, mencionar que se podría estar estudiando en cuanto a la semilla, la fitosanidad y su genética, y en las diferentes etapas de estos cultivos, en la cosecha, poscosecha y en el almacenamiento. Esta pues es una investigación también relacionada con lo que les mencionaba, donde estudiaron una bacteria que produce compuestos volátiles que tienen propiedades antimicrobianas sobre un hongo que causa una enfermedad en mangos en la poscosecha. Entonces, si observamos acá en esta imagen, este es el control, donde se observa un crecimiento normal del hongo, y estas otras imágenes corresponden cuando se realizaron los ensayos con la bacteria, que los compuestos volátiles que generaban inhibían el crecimiento de ese hongo, y entonces podríamos estar pensando en el desarrollo de bioplaguicidas para el control de estas enfermedades. Otro tema pues muy interesante es la bioremediación, que es esta remoción o destrucción de contaminantes por organismos vivos o las enzimas que producen. Esta es una investigación de este año donde trataron de bioremediar el arsénico en plantas de arroz. El arroz es un cultivo que absorbe muy fácilmente este contaminante del suelo y de las aguas, y luego pues se transfiere a la alimentación humana. Entonces pues la necesidad de empezar a buscar y hacer investigaciones en cuanto a esto y utilizar los microorganismos para la eliminación de estos contaminantes. Y por último, en cuanto a las manipulaciones genéticas en bacterias y todas estas técnicas de ingeniería genética que se utilizan para modificar pues, los microorganismos y obtener sustancias de interés. En esta investigación modificaron una bacteria E. coli
para aumentar su tolerancia a ciertos productos y de esta manera obtener una mayor producción de este compuesto que se utiliza para la síntesis de polímeros. Y bueno, aquí también entonces estos microorganismos se utilizan como biorefinerías, es decir, para la producción también de biocombustibles. Y bueno, muchas gracias por su atención. Ahí está pues mi correo para lo que necesiten, alguna inquietud o bueno. Sí, bueno, pues Dianita, realmente es muy hermoso ese trabajo, a mí me parece maravilloso. Por aquí en el chat de YouTube tenemos, pues solo aparece una pregunta, así como muy puntual, que la profesora Adalucy Álvarez quiere conocer. Ella, la pregunta dice, ¿qué protocolo se utilizó para la tinción de esporas con verde de malaquita? Y si preparó el reactivo o lo compró comercial. Ajá. Bueno, o sea, el reactivo compramos, se compró o se tenía en el laboratorio el reactivo como tal sólido y a partir de ahí pues se preparó. Y para pues esa tinción se toma pues una muestra de bacteriana se siembra, se coloca en un portaobjetos. Esto se lleva al calor para desnaturalizar pues las proteínas del microorganismo y que quede fijo en el vidrio. Luego colocamos este reactivo, lo dejamos ahí actuar durante 1 minuto y luego colocamos debajo del vidrio, le pasamos calor hasta que empecemos a observar vapores. Y esto hace que, digamos, el reactivo penetre dentro de la espora, tiñéndola de un color verde, que luego nosotros cuando lo observamos al microscopio, pues las vamos a observar de este color, y a la célula vegetativa la observamos rosada, porque luego de teñir pues con este verde de malaquita, lavamos la muestra y lo teñimos con pues un colorante de contraste. Está bien. Diana, yo le quería pedir el favor de pronto si podía activar su cámara y pues podemos dejar porque tengo 2 preguntas y pues quisiéramos, como me parecería bonito, como conocerla, verla, que además es súper joven, que no mencionamos al inicio que Diana, la doctora Diana Carolina ha sido joven investigadora de Colciencias, que está en Argentina pues gracias a una beca. Es una mujer muy joven. Bueno, yo creo que ahí ya pueden ver ahí ya la tenemos. La pantalla. Muchas gracias, Diana, de verdad, un trabajo hermoso que nos deja, mi pregunta va direccionada primero hacia esas posibilidades reales del uso de este tipo de sustancias, de extractos en la apicultura. O sea, un apicultor, ¿cómo puede llegar a tener, a acceder al uso de este tipo de herramientas que son bastante, que pueden estar muy cercanas a ellos? ¿Cómo puede llevarse eso a cabo? Bueno, es todo un proceso que, bueno, ya empezamos realizando una parte, que fue la parte de primero estudiar todo en el laboratorio, como el crecimiento del microorganismo, como actuaba el ensayos in vitro, donde se analizó la toxicidad, porque pues como se dice, de nada vale si el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, ya asegurando que este extracto no es tóxico ni para las abejas y larvas, el siguiente paso sería realizar ensayos in vivo, es decir, pues en colmenas de experimentación, en colmenas más pequeñitas, porque pues en el ambiente ya son muchos más los factores que influyen, ambientales entre otros, y puede que varíe la actividad pues de este extracto. Entonces, pues es todo un proceso que pues abre las puertas a continuar investigando toda esta parte.
Ujú. Muy bien, maravilloso todo eso que nos está contando. Y mi otra pregunta ya va direccionada al departamento de microbiología. Usted estuvo, su doctorado lo llevó a cabo en el departamento de microbiología, ¿cierto? De la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí. Ajá, y bueno, de pronto más desde su experiencia, porque el programa, sabes, esta charla a mí me emociona muchísimo, porque primero nos permite, ojalá, abrir una puerta de trabajo, de posibles enlaces con este departamento de microbiología. Ojalá pudiera darse, que fuera nuestro inicio de mantener ese contacto a través de esta oportunidad de conocerla y de tenerla acá con nosotros. Y además la posibilidad de que nuestros estudiantes vean todo ese potencial tan interesante que hay de trabajo en la agricultura. Usted nos está mostrando unas opciones de control biológico, nos está mostrando unas opciones de uso de nuestro entorno natural, y pues yo podría llegar a concluir además que nos está demostrando cómo la biodiversidad nos permite evitar muchas enfermedades a todo nivel, ¿no? Animales, humanas, en plantas, etcétera. Entonces, ¿cómo es acceder a esta como estudiante a esta universidad y qué potencialidad o qué posibilidad podrían tener, por ejemplo, nuestros estudiantes del programa de microbiología en participar de este programa también, de este departamento? Claro, bueno, este departamento cuenta con una gran diversidad de grupos de investigación. Yo creo que son por ahí unos 30 que están pues diferenciados o unos se dedican a la parte de hongos, de bacterias, otros de virus, a nivel de alimentos, a nivel industrial, o sea, hay otros en cuanto a biotecnología, bioinformática, genética, bueno, es una gran variedad. Y pues acá en la universidad, cada semestre se hacen intercambios de estudiantes, vienen de diferentes países y la universidad pues siempre tiene las puertas abiertas a recibir pues nuevos estudiantes que quieran venir acá a hacer alguna materia o participar de estos grupos de investigación realizando alguna actividad pues de su tesis. Entonces sí, siempre es muy interesante pues esto de formar redes de investigación y pues, o sea, para completar más y ver desde un panorama más general las problemáticas. Bueno, no, Diana, nuevamente agradecerle de verdad por todo esta, no sé, Dani, si Daniel tiene otra pregunta allí, por aquí nos sí, nos bueno, han yo espero que se haya llegado. Dani debe tener aquí preguntas, Sí, entonces yo tengo Dani, pues una pregunta en el chat, si la puedes leer, de ¿sí? Lina Londoño. Sí. ¿La leo yo o la lees tú, profe? Bien pueda, Dani, sí, Okay, no he visto. Lina No. Londoño, la profe nos pregunta, ¿hay otras plantas promisorias en el grupo para ser utilizadas en el PRO del sector apícola mundial? ¿Otras plantas en el grupo? Sí, promisorias, no sé. O sea, bueno, nosotros aquí en el grupo de investigación hemos venido trabajando o hay investigaciones previas donde trabajaron con gran variedad de plantas y bueno, ahorita nos enfocamos más en esta especie. Esta especie pues es la que trabajamos en el grupo, pero como mencionaba también hay otros grupos de apicultura aquí en Argentina en diferentes regiones. Hay un grupo de investigación en abejas sociales en Mar del Plata y ellos trabajan allá pues con otras especies vegetales, por ejemplo el laurel. Evalúan más que todo extractos, ellos se dedican, a los aceites esenciales, de laurel, evalúan también en la planta de olivos, utilizan estos aceites esenciales. Sí, muy bien. Okay. Dani, no sé si alguna otra pregunta ahora. Démosle un espacio de espera. Recuerda que como la transmisión tiene un retraso, de pronto alguien está todavía formulando, okay. damos un tiempo.
Ok, ok. Ahí la posibilidad de, en este momento, pues de intercambios de pronto muy de desplazamiento, pues está un poco limitado, ¿cierto? Pero cuando hablamos de posibilidades de mantener el lazo y los intercambios, pues esta virtualidad nos está permitiendo hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Tenerla usted hoy acá contándonos de estos trabajos y qué bueno que pudiéramos mantener el enlace en otra oportunidad con algún otro tipo de investigaciones o de parte de nuestro programa de microbiología, compartir con el departamento de microbiología de la universidad los trabajos que estamos nosotros también llevando a cabo. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, acá se pueden hacer convenios con la universidad, con ambas universidades para pues, hacer intercambios o, claro, todo eso. Y bueno, hay mucho para investigar en el sector apícola, la diversidad de enfermedades. Como mencionaba, pues Colombia, al tener tantas plantas que muchas de ellas pues no se han estudiado y no se conocen sus propiedades, hay mucha pues potencialidad de generar y desarrollar bioplaguicidas. Excelente. Excelente, no, Dani, no sé, usted nos dirá. No, Aquí ya, pues por mi parte,